del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero cuando es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por 1, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy que estamos recordando a los abuelitos, escuchaba yo a un abuelito el consejo que le estaba dando a su nieto. Y una de las cosas que hacía este abuelito era llevarlo a la Eucaristía diariamente. Dice: hijito, acompáñeme. Y pues el niño era jovencito, llegaba a la misa, pero a veces se inquietaba. Dice que se movía para un lado, para otro, se ponía a jugar, se distraía muy fácil, hasta que el abuelito lo tomó con amor y le dijo: mira, ahorita está ocurriendo algo maravilloso, tan grande, que quizás en este momento no lo entiendes, pero va a llegar el momento en que tú vas a entender lo que está ocurriendo aquí y te va a llenar tu corazón de tanta alegría y tanto gozo y tanta fortaleza que nunca te vas a querer separar de Él. Entonces, ahorita, si no entiendes, ponte atento y confía. Dice el abuelito que desde ese día el niño fue capaz de mantenerse siempre quietecito, y especialmente cuando escuchaba la palabra de Dios y cuando era la hora de la consagración. Dice, el niño fue creciendo, entendiendo lo que el abuelito decía. Hoy que celebramos el Día de los Abuelitos, pues yo creo que tenemos un rol bien bonito, no nomás de llevarlos a jugar, a pasear, que es bonito, o cumplirle los caprichos a los nietos, sino también enseñarles sobre todo el respeto a Dios, el amor a Dios, y ayudarles a entender pues esa palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos da la respuesta de hace 2 días que escuchamos el sembrador que salió a sembrar. Que ya sabíamos que el sembrador es Jesús,
que viene a traernos la semilla que es la palabra de Dios. Hoy yo creo que es tan claro el Evangelio de Mateo que pues no necesita mucho entendimiento, pero hoy Jesús nos da esa explicación. Le dice a los discípulos, y yo creo nos explica a nosotros, qué significa esa parábola. Dice: a todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, llega el diablo y arrebata lo sembrado del corazón. ¿Qué significa? Tantas veces que nosotros escuchamos la palabra de Dios, o el día domingo semanalmente escuchamos la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, y bueno, muchos escuchan pero no entienden. Simplemente se hace una rutina, pero no abren el corazón. Yo me pregunto, ¿qué es lo que impide el entendimiento? Pues yo creo que es esa disposición del corazón. Yo les decía, es muy importante cuando escuchamos la palabra del sembrador revisar el corazón, que el corazón es el terreno donde va a caer la semilla, la palabra de Dios. Si en el corazón hay odio, resentimiento, envidias, divisiones, pues es bien difícil que esa palabra, esa semilla dé fruto, porque es precisamente esos signos son del demonio. El demonio que viene, que está como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Qué devorar? Primero esa palabra que da vida. ¿Cómo nos damos cuenta? Alguien me preguntaba, padre, ¿cómo me doy cuenta si es Dios que me está hablando? Pues por los frutos de tu vida. Si el fruto que tú tienes es amor, unidad, fraternidad, comunión, respeto, ¿sí? Creces en el amor hacia el otro, el prójimo, al necesitado, no hay envidia, pues son frutos del Espíritu de Dios, que esa semillita va a dar vida tarde o temprano. ¿Qué es lo que significa? Que tenemos que ser constantes. Si no eres constante, no va a dar fruto la palabra de Dios. Hoy nos pone Jesús, dice, esa semilla que cae en el camino, pues es aquel que nomás escucha. Tantas veces que escuchamos la palabra de Dios, pero no la entendemos. Está como aquel oficial etíope que va leyendo la escritura, pero no le entiende y dice, pues que necesito a alguien que me... Pero busca. Dice, cuando alguien le dijo, ¿sabes lo que estás leyendo? Dice, pues no, si no hay nadie que me lo explique. Bueno, déjate lo explico, le dice el otro. Qué hermoso cuando hay esa disposición de entender. Y aquí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, siempre cuando vamos a escuchar su palabra. La segunda semilla que cae, o las otras semillas, caen en terreno pedregoso. ¿Qué nos dice Jesús hoy? Dice, es aquel que oye la palabra, la acepta inmediatamente con gozo, con alegría. ¿Qué les recuerda esto? Cuando vas a una plática, termina la plática, o vas a la misa, escuchas una homilía que te convence, te llenas de gozo, alegría, pero ¿qué pasa con la persona? O va a un retiro y dices, este retiro estuvo hermoso, o fui al congreso eucarístico, escuché la palabra de Dios, estuve con Jesús y es hermoso, bello, que te llenas de alegría, que dices, ya no quiero ni salir de este momento. Pero dice, ¿qué es lo que pasa? Que dice, como es inconstante, y la inconstancia es lo que no permite que eche raíces la palabra de Dios, esa semilla. ¿Por qué? Apenas viene la tribulación o una persecución por causa de la palabra, porque tú estás haciendo el bien, porque tú estás ayudando, viene la persecución, viene esas tribulaciones que también encuentras en la vida, y dices, ya no, sucumbe, ya no sigo. Nomás te quedas con esa buena memoria que sí creció, pero se secó.
no dio fruto, no va a dar fruto. Y alguien se pregunta: padre, pero si yo fui a escuela católica, mis hijos fueron a la escuela católica. Eso no tiene nada que ver con la cuestión de la fe. Sí te ayuda si vas con un corazón dispuesto y eres constante en aprender, en escuchar. Y eso los papás tienen que tener la constancia de revisar, de ver. Una mamá me decía: padre, pues mi hija no quiere ir a la iglesia, ¿qué hago? Dice: yo ya la dejé a ella que no vaya, pues yo me voy. Y yo simplemente le pregunté: ¿cuántos años tiene tu hija? Dice: tiene 12, va a cumplir 13 años. Le dije: ahí el problema no es de tu niña, eres tú. ¿Cómo, padre? Pero si ella no quiere. Sí, porque tú le das la tableta, le das el teléfono, la dejas hacer lo que quiere. Pues el problema es tú, porque ella es inmadura. Tienes que ayudarle a entender y tienes que llevarla y tienes que exigirle. ¿Sí? Va a llegar cuando ella sea adulta que va a tomar una decisión, pero tú no va a quedar en ti, en tu trabajo que tú estás haciendo. Bueno, yo creo que esto es importante recordar. Otra semilla, dice Jesús, cae entre espinos. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Pues la palabra que recibe, pues uno la escucha, crece, te sientes entusiasmado, te sientes llenos del amor de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no da fruto? Hay personas que dicen: padre, yo rezo la coronilla, yo rezo el rosario, yo hago las novenas, hago todas estas acciones de religiosidad popular hermosas, que son hermosas y bellas. Pero ¿por qué, Señor, me sigue pasando tantas cosas en mi vida? Y dudan del amor de Dios, dudan de la presencia de Dios. Dice Jesús: las preocupaciones de la vida te pueden robar esa semilla, tu fe. El estar preocupado que mi hijo está por allá, que mi hijo no está haciendo lo correcto, estar preocupado porque las cosas no salen como yo quiero, como yo pienso, la preocupación de que va a haber una guerra, la preocupación de que perdí el trabajo, tantas preocupaciones que nos trae la vida, que te roba, ¿sí? También el fruto que puede dar la palabra de Dios. Y también dice las seducciones de las riquezas. Aquel que se enfoca nada más en el tener, en el producir. Es que tengo que trabajar, padre, sí, yo soy. Y es una persona buena que dices: no, pero tengo que aquí salir, trabajar. Pero por obtener cosas, tener cosas, pues no va a dar fruto la palabra. No te va a dar fruto. Que quieres una casa nueva, que quieres tener un coche de tal marca, de tal forma, y cuando eso toma tu prioridad en tu vida, aunque vayas a escuchar la palabra, no va a dar fruto. La sofocan, son las espinas que sofocan a esa plantita que quiere crecer. Sí, y es el deseo de muchas personas que quieren sentir el amor de Dios, quieren sentir pues que se transforme en su vida, pero se frustran porque no revisan qué es lo que le impide. Pues son esas espinas que lo están impidiendo crecer. Finalmente Jesús concluye de la semilla que cae en tierra buena. Aquí lo que me llama mucho la atención es que esta semilla produce fruto, pero no todos producen de la misma forma, y eso no importa. Yo siempre le digo a la gente: no te importe si el otro está produciendo más, si el otro brilla más en la humanidad, en la vida. Lo importante es dar fruto. Y aquí Jesús dice: entienden. Es aquel que escucha, oye la palabra de Dios, la entiende y da fruto. ¿Cuánto? Pues unos va a dar 100 por uno, otros va a dar 70 y otros 30. Lo importante es que tú des lo mejor que tienes y va a haber frutos. Y ese fruto pues te va a llenar de alegría. Dios te va a dar lo que tú necesitas y lo que necesitan los que están alrededor tuyo. Pues bueno, abramos el corazón hoy al Señor, a esta palabra, y pidámosle
que nos ayude a cumplir lo que la palabra del Señor nos enseña, con un corazón bueno y un corazón sincero, y que perseveremos todos los días para dejar que esta semilla dé fruto en nuestro corazón. Así sea. Amén.